hace algunos años me comprometí conmigo mismo a escribir una serie de libros que fueran complemento uno del otro, una trilogía, pues, que hablaran de Tijuana, de su desigualdad, de los contrastes que ve el que recién llega y el que tiene aquí viviendo 30 o 40 años. Los contrastes son manifiestos. Hasta los anuncios dicen: oiga, esté usted muy al tanto. Sí existen las clases, dice. Yo escribí esos libros que se llaman Tijuana, ciudad de contrastes. Y de uno de ellos, del primer libro, estoy rescatando una crónica que me parece tan interesante y que dice que al sur de la entidad, donde la tierra lleva nombre de tragedia, el surco se ha manchado de sangre inocente. 2 campesinos fueron salvajemente masacrados y otros 2 luchan por mantenerse vivos. Los 4 fueron acribillados a la puerta del domicilio de uno de ellos. Así lo platicó una de las viudas. Dijo que fueron muertos por pistoleros, llegados de nadie sabe dónde, enviados por nadie sabe quién. La tierra ensangrentada lleva un nombre digno de las obras de Juan Rulfo. Se llama Ejido Nueva Odisea. Ese nombre querrá decirnos que ya hubo otras Odiseas. En algunas partes del país es cosa de todos los días saber de la muerte violenta de muchos campesinos, líderes del movimiento agrario, hombres que no se han vendido al gobierno y que no se prestan para realizar los enjuagues acostumbrados, aparecen casi todos los amaneceres muertos a tiros, cosidos a puñaladas, tirados sobre las abiertas e improductivas heridas de la campiña nacional. Tal vez se trate de llamadas amenazantes que intereses absurdos hacen a los trabajadores del campo para que salgan de las tierras buenas, para que vayan a donde pretenden llevar al campesinado ocioso, a las tierras flacas que no sirven, que no mantienen ni tan siquiera a los chivos. La violenta amenaza sube por los cerros escarpados, baja presurosa por la falda del altiplano, se regodea matando inocentes en las costas de Guerrero y de Veracruz, de Tamaulipas y también de Colima, pero jamás había llegado a Baja California. Baja California, desde antes del asalto a las tierras en el Valle de Mexicali, tuvo una población campesina que vino a trabajar, que trabajó siempre, que lo sigue haciendo con profundo pensamiento nacionalista, alejado de disputas intrascendentes y separado de búsquedas innecesarias. Las nuevas generaciones de campesinos, siguiendo su origen limpio, dedican sus mejores esfuerzos a hacer producir la tierra. Y es hasta ahora, apenas hace unos cuantos ayeres, que han sentido la violencia represiva, que han visto cortadas existencias que les han sido amables, por las balas asesinas de falsarios, adoradores del surco, de malos apóstoles del agrarismo en plena decadencia. Las más altas autoridades de la entidad no deben permitir que los ejemplos
se queden sentando negros precedentes. Deben, sí, escarbar a fondo para determinar responsabilidades, para encontrar a los culpables, castigarlos a conciencia y hacer que la calma vuelva a los campos, se sienta en las parcelas, se respire en el aire antes limpio que envolvía el esfuerzo de los trabajadores agrícolas que son, hoy por hoy y todavía, presente y futuro de la economía de Baja California. No debe permitirse la justicia, burda justicia campirana, en mano propia. El peso de la ley debe hacerse sentir en las personas de esos matarifes, elegidos por algún nefando postor. La venganza, la violencia, el asesinato a sangre fría en el campo baja californiano ha hecho acto de presencia y es hora de detenerlo. Fíjese usted cómo esto que sucedió hace 7, 8 años tiene vigencia. En la unidad habremos de encontrar las figuras que buscamos y que jamás encontraremos en las diferencias, en los enfrentamientos, en tratar de que por encima de la autoridad se ejerza el autoritarismo. Y mire usted, revisando este primer libro de Ciudad de Contrastes, encontramos algo que nos hace abrir los ojos desmesuradamente ante lo que apenas ayer, antier, resultó sobrecogedor por una tragedia colectiva. Les voy a hablar a ustedes de eso. Hace muchos años, traficantes de esclavos llenaban las enormes bodegas de sus barcos con asustados hombres de color que destinaban como animales a las rudas tareas de cimentación del progreso actual de nuestro continente. Recordemos que a la fecha América es para muchos solamente Estados Unidos. Antes, para los traficantes de esclavos también lo era. A la distancia del tiempo, América viene a ser, para los pueblos en formación, las academias donde estudian los hijos de quienes tienen el poder por la fuerza de las armas, o el oasis siempre buscado por quienes no cuentan dónde nacieron, ni con la más remota esperanza de subsistencia. América sigue teniendo vigencia en la mente de los hombres del mundo por lo que a ser un oasis se refiere. Solo que ahora ni barcos repletos de negros cruzan los océanos, ni mercados especializados en carne humana se anuncian en ningún rincón del mundo. Sin embargo, Estados Unidos, América para muchos, sigue siendo la meta de todos los hambrientos del globo. Solo cambia el idioma. La ansiedad, la necesidad es la misma. Hablar de los indocumentados mexicanos, cosa ya corriente en el diario acontecer informativo, no tiene importancia. Sabemos que existen, que los están echando a montones y que tienen razón y necesidad cuando se ausentan. No hay patriotismo que los retenga en sus lugares de origen, porque el patriotismo no llena el estómago, ni nutre, ni da fortaleza para el trabajo. Su esencia es bien otra. Hablar de los centro y sudamericanos conducidos a través de sierras y desiertos, de ríos y en ocasiones de mares, es remover sentimientos que nos hermanan con ellos en la necesidad y en el hambre que golpea necesariamente
en el estómago. La desesperanza pega en el corazón, incuba el desánimo y acrecenta la desconfianza del hombre hacia las instituciones y sus funcionarios. El motivo del Vía Crucis es el mismo de todos los pueblos. El idioma es lo de menos, ya que el hambre y el abandono y la necesidad no tienen nacionalidad. En las últimas fechas, cuando el verbalismo ahoga a nuestros hermanos de la América nuestra, la América Latina, hemos sido testigos de la forma criminal en que traen a cientos de hombres, de mujeres y de niños en caminata infernal para tratar de meterlos a Estados Unidos, como el arriero que conduce vacas flacas a un rico pastizal. Ya no sabemos si culpar a los arriadores por explotadores o darles un reconocimiento por su tarea como benefactores, cuando consiguen meterlos a donde pueden comer, donde podrán bañarse, donde podrán recibir una migaja educacional. No lo sabemos de verdad. El asunto es grave para los Estados Unidos, ya que al parecer, por el momento no necesita de mano de obra barata y rechaza cualquier ofrecimiento que se le presente en forma tumultuosa, masiva, inesperada. Empero, para los sufridos, para los hambrientos, para los que han perdido toda esperanza como tercermundistas, es un asunto de importancia capital. Es el tráfico natural del hombre, por los hombres. De momento no necesita, decimos, ayuda de los latinoamericanos. Antes, no hace ni tanto, la necesitaron para ganar la Segunda Guerra Mundial, también la de Corea, también la de Vietnam y ahora la de Irak, por lo que hace a los soldados, ya que tierras adentro los prietitos se encargaron de hacer producir el surco yanqui para contento de todo el mundo. Pero, desgraciadamente, la vida es así. ¿Por qué les cuento todo esto? Recientemente, les decía yo hace apenas unos 3 días, en una coladera, imagínese usted, de un diámetro que apenas alcanzaría los 36 centímetros, 38 centímetros cuando más, se metieron 14 personas entre hombres y mujeres. 7 alcanzaron a salir en el lado estadounidense. El resto, se dice con toda certidumbre, se regresó junto con el pollero. El pollero se perdió de vista como siempre y los hambrientos perdieron su dinero y se desparramaron por la ciudad. Los 7 que lograron salir al lado americano, al lado de Estados Unidos, fueron atendidos, es cierto, de una manera humanitaria en un hospital, bañados, les dieron ropa limpia, ya que estaban dentro de un tubo de drenaje, y los alimentaron para luego echarlos a México. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque México, a pesar de tanto que lo han saqueado, sigue siendo un país grande, un país ancho, un país rico. Imagínese usted, más de 10,000 kilómetros de litorales marítimos, una plataforma llena de riqueza que muchas naves extranjeras explotan. ¿Por qué? Porque el mexicano ni siquiera en Cuaresma sabe comer pescado. Por eso es que en un país donde no hay trabajo, en un país donde la pobreza aumenta, en un país donde la justicia es incierta, en un país donde la educación es insuficiente, no queda más que
esa fuerza que empuja al hombre, a la mujer, al niño, en una creciente caravana de hambrientos en búsqueda del trabajo, que está, ¿dónde? En Estados Unidos. Por eso es que nunca se va a acabar este problema. Ya lo estuvimos viendo. Están construyendo una barda, es la número 4, pero el drenaje es subterráneo. Y entonces, como las ratas en las cloacas, así van los seres humanos, en busca de trabajo, en busca de comida, en busca del bienestar que no encuentran en su propia patria. Misa fronteriza por Luis Humberto Cresswell. Bienvenidos todos a esta misa fronteriza. En el norte de los Estados Unidos, en el sur de México, en medio, de este a oeste, una franja. Yo confieso ante la frontera todopoderosa y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, y que seguiré haciéndolo por los siglos de los siglos. Por tu culpa, por tu culpa, por tu grande culpa, frontera entre México y Estados Unidos. Por eso ruego a todos los santos, y a los que se dicen santos, que intercedan por mí ante ustedes, y que tengan misericordia de estas palabras. Creo en una sola frontera, tierra de nadie, espacio, área, río, muro, límite norte de México, límite sur de Estados Unidos, república de en medio, orilla del mar que no es del todo agua y no es del todo arena, donde la esperanza y la desesperanza son amantes y se toman de la mano sin importar lo que diga la gente, donde ciudades, pueblos y ranchos se casan, se divorcian y se vuelven a casar. Frontera, división, muro latente, línea divisoria, desgajamiento, patio trasero y corazón de Latinoamérica. Ahí la vida arde, duele, pero también se goza. Yo soy norteño, baja californiano. La música de la frontera es para todos. Y todos bailan, y todos se dejan llevar por el ritmo de esa tierra de incertidumbre. A veces desierto, a veces río, a veces ciudad, a veces pueblo, a veces rancho. 3,000 kilómetros de franja y de ilusiones rotas, la central de autobuses más grande del mundo. Lugar para no quedarse, transitoria parada de ferrocarril donde la gente espera y espera y espera. Hotel de paso es la frontera, guarida de la dicha y la desdicha. Albergue temporal para el caminante, para el que huye, para el que busca, puerta de entrada y salida. Cuando ya haya logrado cruzar ese muro, dime, ¿es segura la felicidad? Los nuevos conquistadores desean encontrar los huertos donde el dólar crece en los árboles, donde igual se piscan legumbres que billetes verdes. Tan solo cruzar esa frontera, tan solo franquear ese límite, lo demás, lo de menos. Dicen que allá, en el otro lado, la vida es mucho más fácil. Dicen que allá los patrones gringos nada más nos esperan para darnos trabajo y un poco de comer. Dicen que allá matan a la gente por tener la tez morena. Dicen que allá hay cazadores, rancheros, pistoleros que resguardan la frontera como si fuéramos coyotes detrás de su ganado. Dicen que allá hay grupos racistas esperándonos. Dicen que allá nos achacan los males del mundo. Dicen que allá todos somos terroristas. Dicen que allá, paisano, es mejor que aquí. Y aunque yo deje mi tierra, y aunque deje mi familia por un puñado de dólares, todo será por su bienestar. Todo será por darles algo de comer. Todo será por ellos. Amén. ¿Sabe usted que el tema es interminable? Interminable porque estamos viendo que seguramente no se acuerdan. Se les olvida
a las gentes grandes que el país, que México es nuestro, es de todos nosotros todavía, y que si no estamos unidos para defenderlo, para hacer producir la tierra que fue extraordinaria al grado de que la conocimos cuando niños en la escuela como cuerno de la abundancia, y ahora no producimos ni lo que necesitamos para comer. Por eso los mexicanos que han abandonado sus hogares, rematando sus pobrísimos bienes para buscar fortuna en los Estados Unidos, se encuentran de repente con dos enemigos que unifican sus fuerzas para terminar con lo que les queda de ilusión. Y ya se han dado casos que hasta con sus cansadas existencias, es decir, los matan. Ellos, los mexicanos que no alcanzan a comprender tan siquiera los discursos acerca de la reforma agraria, sienten la oposición de las autoridades vecinas, que se saben saturadas de extranjeros ilegales, para que ellos, ignorantes, convivan pacíficamente y trabajando, y por si fuera eso poco, sienten la agresión de muchos mexicanos aprovechados, canallas, cobardes, que los explotan y los asaltan, que los golpean y, les decía yo, hasta los matan. Hace apenas algunos días, patrulleros estadounidenses vistieron ropas humildes para asemejar a nuestros mexicanos llenos de miedo y de esperanza, que cruzan al amparo de la noche la línea internacional, pretendiendo hallar lo que su patria les ha negado desde siempre, tratando de encontrar los patrulleros vestidos como mexicanos pobrísimos una explicación a los asesinatos, robos, violaciones y demás delitos que se venían atribuyendo a la propia patrulla fronteriza. El resultado fue vergonzoso para México. Los asaltantes, una vez detenidos y reconocidos, eran mexicanos. Eran mexicanos los que asaltaban a los pobres mexicanos, marginados del momento que vive México. Se pueden, yo creo que, hablar sobre este tema horas y horas y horas, con la repetida historia de quienes venden sus vacas flacas, sus burros con hambre y abandonan sus raquíticos solares improductivos para buscar mejores y más amplios horizontes en el país que consideran abierto a todas las aspiraciones. Si nos detenemos para analizar uno a uno esos casos de ausencia forzada, encontraremos que el origen es el mismo, y que ya los discursos prometedores y el milagro que se antoja presente al nuevo amanecer no hacen mella en el ánimo acabado de los mexicanos cansados, llorosos, inciertos, débiles, moribundos de tanto esperar. Prefieren caer, cuando lo consiguen, en las manos explotadoras del granjero extranjero poco escrupuloso, o pagar las inesperadas consecuencias por su arrojo aventurero en manos de mexicanos deshumanizados y logreros, a continuar siendo objetos acarreados por los líderes mercenarios que bailan al son que toca el mandatario en turno y que olvidan con facilidad de meretriz la responsabilidad que tienen para con sus agremiados. Prefieren, yo lo sé, el castigo ajeno y la agresión cobarde, o el engaño del connacional
a perpetuarse tirados sobre el surco sin fruto, el canal sin agua, o a escuchar la palabra hueca de todo sentido de sus autoridades. Porque el campesino en México ya aprendió la lección de la mentira, del escamoteo y del engaño continuado. Es que no tolera más que se sirvan de él. Por eso es que se viene de bracero, porque ha perdido toda esperanza y porque su hambre es cada día más aguda, su sed más quemante y su desesperación menos controlada. Problema difícil para las autoridades de todos los tiempos, que quieren arreglar los problemas charlando, dialogando, discutiendo, discursiando o haciendo proyectos. Desgraciadamente pasa el tiempo, termina un sexenio, se acaba otro, y llegó el de la esperanza, el de otro partido, y los resultados son exactamente los mismos. Desgraciadamente, mientras no haya trabajo bien pagado en nuestro país, los mexicanos responsables, que miran a los ojos de una criatura, sus hijos, de una esposa abnegada, la madre de ellos, y les lanzan a la cara la certidumbre de: papi, tengo hambre. ¿Quién aguanta eso? Por eso las prisas, por eso los riesgos. Hasta un caimán gordo y largo de más de 3 metros fue atrapado en el gran río allá al otro lado de la frontera mexicana con Texas, y dicen que se alimentaba de indocumentados. Qué tragedia tan terrible. Nada hay más grande que la patria de uno. Levanta la bandera de tu pueblo a toda asta. La tierra ajena que mejor te acoja no dejará jamás de ser una madrastra. Tierra le llaman los desarraigados, son de todas partes y de ninguna, y llenan las fronteras buscando fortuna. Le llaman ciudadanos mal organizados y dicen que nacieron para ser arreados. Bajan la cara ante los extranjeros que andan por su patria como forasteros. Que sí, que no, pero así es, que olvidan español por aprender inglés. Que sí, que no, pero así es, que pasan del sotol al buen whisky escocés. Trepados en el tren de la esperanza, a cegar las uvas de la cepa ajena y a sudar un pan relleno de pena. Se juegan la vida por unas monedas, y aunque al otro lado les den con donaire, orgullosos de su piel morena y de retar la migra en la tierra de nadie. Que sí, que no, pero así es, que olvidan español por aprender inglés.
que sí, que no, pero así es, que pasan del sotol al buen whisky escocés, que sí, que no, pero así es, que olvidan español por aprender inglés, que sí, que no, pero así es, que compran sus paisajes por videocassette. Soy Oscar Genel, los saludo una vez más. Les comenté a ustedes al principio que estoy apoyándome en el recuerdo de unos libros que yo escribí que se llaman Tijuana, ciudad de contrastes. De ahí es todo el material que ustedes han escuchado. Son libros viejos porque ya tienen 3-4 años que fueron editados, y en el libro número 3 encuentro yo algo pues que me motiva y que alborota mis sentimientos, porque son gente que quise mucho, a quienes ya se fueron, y quiero y respeto a quienes todavía están entre nosotros. Por eso digo que son jóvenes viejos, o viejos muy jóvenes, como usted quiera. Javier y Víctor Ramírez Arellano, Aurelio García, Manuel Macías Viadero, Mario Ortiz Villacorta, Juan Manuel Martínez, Rafael Romandía, Fernando Carbonell, entre otros queridos amigos, dejaron sus mejores años en el periódico El Heraldo. Algunos han muerto, otros enfrentan tiempos difíciles, porque en México estar viejo es un estorbo. Luis Franco Prado, activísimo aún, fue de los primeros informadores de la televisión, de presencia agradable, de análisis profundo, tiene un sitio en la historia de las comunicaciones en nuestro estado. Los hermanos Salvador y Javier Camarena del Toro hicieron programas de televisión durante muchos años. Javier murió, Salvador atiende sus negocios particulares. Juan Luis Curiel condujo una serie de espectáculos pero muy buena serie, tanto que hasta lo comparaban con Johnny Carson. Conocimos en Tijuana por él, a través de sus programas, a lo mejor que había en los espectáculos en México y al otro lado. Arnoldo López Salcido, el zorrito de la televisión, fue ejemplo de perseverancia, de honradez profesional. Él siempre tenía una óptica muy precisa y muy especial. El zorrito de la televisión no veía, el zorrito de la televisión era ciego. Don David Hernández, presentador de las películas durante tantos años, acaba de morir. Acaba de morir, y con su muerte, pues, ¿qué le digo yo? Nos entristece, y nos entristece mucho. Alfonso Valdivia, fresco y lleno de optimismo, lo vemos todas las mañanas, recomendando un yogur que acaban de fabricar y que es para beber, dice él, y se siente muy contento. Raúl Rivemar también era un socialón que ya murió, y él deja a una hija extraordinaria, Guadalupe Rivemar. Es una muchacha que aporta mucho a la cultura en Baja California. Y qué decir de Manuel Gastelum Millán, voz maravillosa, un declamador verdaderamente extraordinario. Un maestro queridísimo, don Rogelio Lozoya Godoy, nos dejó inesperadamente y se llevó la gratitud de quienes le aprendimos tanto. Otro maestro
vivo y siempre enseñando a la sustitución en la Escuela de Humanidades de la UABC, don Rubén Telles Fuentes. Pozo de sabiduría, tintero de ética y de humildad, hombre de periódico que del oficio lo sabe todo. Un chaparrito muy crítico, terriblemente crítico, Pedro Piñasoria, entrañable amigo y conversador inteligente, cuya áspera agudeza nos mantiene expectantes de verdad, porque es un hombre muy ácido. Víctor Islas Parra, periodista belicoso, hombre de una sola pieza, sigue enriqueciendo las páginas de los periódicos. Joselín Ortiz murió pronto, pero ya había hecho una carrera fecunda y larga. Jesús Blancornelas, y así los viejos, jóvenes, están apuntalando la historia del oficio en Baja California. Es todo pues por hoy. Muchísimas gracias por su atención, como siempre. Los siento a ustedes tan cercanos, porque sé que, como a mí, Tijuana les interesa. Vamos a seguir luchando por Tijuana. Alfa Aureus.